Muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Esteves y les doy una nueva bienvenida a uno de nuestros nuevos webinars. En este caso vamos a estar charlando respecto a lo que es el control de velocidad y tensión en controladores IntelliGen NT. Vamos a seguir y continuar con esta serie de webinars respecto a lo que es la puesta en marcha de aplicaciones en paralelo con este controlador. Antes que nada, bueno, les comento como siempre hacemos la metodología de este webinar. El único micrófono abierto es el mío, voy a ser el orador, y ustedes, en el caso de tener alguna duda o consulta, la van a poder dejar en el cuadro de preguntas que tiene la aplicación. Lamentablemente hoy no me acompaña nadie, o sea que no vamos a tener una respuesta inmediata de las preguntas durante el webinar, así que todas las preguntas que hagan van a quedar para responderlas al final, siempre y cuando nos quede tiempo, dado que el webinar de hoy es un poquito extenso, así que bueno, trataré de hacerlo lo más dinámico posible para tener un tiempo al final para por lo menos responder algunas preguntas importantes que puedan desarrollar. Bien, comenzamos con la presentación para no perder tiempo. ¿Qué temas vamos a tocar hoy? Bueno, vamos a ver, como dijimos recién, el control de velocidad y el control de tensión en lo que es un IntelliGen NT. Cómo es el tema del ajuste del sincronismo. Y después vamos a tener una pequeña actividad con un simulador que tenemos montado para ver cómo reacciona respecto a los ajustes de ganancia integral en lo que es velocidad y tensión en el controlador IntelliGen NT. Bien. El controlador IntelliGen NT utiliza un control de velocidad para ajustar fases de tensión durante la sincronización y para el control de cargas del generador. O sea, nosotros podemos ajustar la velocidad del motor siempre y cuando el motor nos permita esto. ¿Qué quiere decir con que el motor nos tiene que permitir esto? El motor tiene que tener sí o sí un control de velocidad. El control de velocidad puede ir por dos caminos. El que más común, o el que conocemos todos, o el que más se ve, podríamos decir, es que es el que viene el control de velocidad aparte del motor, y este control de velocidad tiene acoplado un actuador, y ese actuador acelera y desacelera mediante, por ejemplo, una varilla enroscada que va acoplada a la leva de parada de la bomba inyectora, o la leva de aceleración de esta bomba, ¿sí? Entonces, cuenta con un sistema que acelera o desacelera el motor, que lo mantiene en esas 1500. Entonces nosotros con el IntelliGen NT podemos hacer el control de este regulador de velocidad siempre y cuando el regulador de velocidad nos permita hacer este control. ¿Qué tiene que tener el regulador de velocidad? Tiene que tener una entrada auxiliar, esa entrada auxiliar que a nosotros nos permita controlarlo de manera externa, ¿sí? Nosotros para este tipo de instalación hoy no vamos a tocar el tema de los diferentes reguladores de velocidad, ni cómo se conectan, ni las opciones, porque eso ya lo vimos varias veces, así que no vamos a tocar eso, sino que vamos a ser un poco más genéricos. Sabemos que para cada regulador de velocidad tenemos diferentes tipos de conexión, ¿sí? Depende de la marca, depende del modelo, si vamos a conectarnos con una señal PWM, si vamos a conectar con una tensión, si vamos a conectar con un potenciómetro, ¿sí? Dependiendo de cómo es esa entrada auxiliar o esa entrada de ajuste externo de velocidad, es cómo nos vamos a conectar nosotros desde nuestro IntelliGen NT. Obviamente que toda la información la mayor información la tenemos en los manuales, ¿no? Hay un manual de instalación de IntelliGen NT donde vamos a tener una sección dedicada al conexionado de reguladores de velocidad, y ahí vamos a ver diferentes marcas con diferentes opciones y diferentes formas de conectar. La otra manera, de esto cuando hablamos de motores mecánicos, que hablamos de que tiene un regulador de velocidad, que tiene un actuador y que va acoplado a la bomba, y que nosotros nos metemos con el regulador de velocidad, estamos hablando de estos motores mecánicos, motores convencionales. También tenemos la otra opción, que es cuando tenemos un motor electrónico. ¿Qué es un motor electrónico? Son estos motores que vienen con ECU, ¿sí? Que nosotros no tenemos ese conexionado a los sensores, o
no tenemos el conexionado al regulador de velocidad, sino que nosotros nos conectamos entre el IntelliGen-NT y el motor mediante la comunicación CAN, con estos dos cablecitos solamente que van en un cable especial, que es un cable tipo CAN. Nosotros nos conectamos a esta ECU y en esta ECU vamos a, aparte de leer la presión de aceite, temperatura de agua, todos los demás valores mecánicos que podamos tener del motor, también vamos a tener la opción, en la mayoría de los casos, de controlar la velocidad, ¿sí? Vamos a poder hacer el control de velocidad a través del cable CAN directamente a la ECU. Obviamente que esto va a ser dependiendo de la ECU, dependiendo de la compatibilidad que tengamos con nuestro controlador IntelliGen-NT. Esto lo vamos a revisar en el manual de motores electrónicos que tiene Comap, que se llama Electronic Engine Support. Así se llama el manual que está dedicado a lo que es motores electrónicos. De esta manera vamos a saber si nuestra ECU es compatible con este control de velocidad. Y bueno, nada, de esta manera vamos a poder hacer el control de velocidad. Otra forma de darnos cuenta es, por ejemplo, si nosotros ya sabemos qué modelo de ECU tenemos y lo cargamos en nuestro controlador IntelliGen-NT en la aplicación GenConfig, vamos a ver, como podemos observar acá en la imagen que estamos viendo, vamos a ver en las analog outputs del controlador, esto que vemos es un GenConfig, estamos en la parte de la solapa de entradas y salidas, y fíjense que está seleccionado la ECU1 de las salidas analógicas del controlador. Estas salidas son, vamos a decirle, virtuales, no son salidas físicas, son salidas que nosotros al momento de cargar la ECU, todas estas entradas y salidas se agregan por default. Y una de estas salidas puede ser el speed request. Si tenemos un speed request en las salidas analógicas del controlador, es muy probable que podamos controlar la velocidad. Si no tenemos este speed request en una salida analógica del controlador, cuando cargamos la ECU, entonces es probable que no podamos controlar la velocidad, o que el control de velocidad, en vez de ser analógico, pueda ser binario. Ahí deberíamos ir, por ejemplo, a las binary outputs y revisar en las binary outputs que no tengamos un speed up, speed down, por ejemplo. Eso es mucho más raro, pero puede llegar a existir. ¿Cómo hacemos la visualización de lo que es la salida del control de velocidad? Nosotros sabemos que el equipo sabemos que controla velocidad y sabemos que tenemos un par de puntos que podemos revisar para ver si el control de velocidad se está haciendo, ¿sí? si es dinámico, si vemos que se mueve, ¿viste? Nosotros necesitamos ver algo que se esté moviendo, ¿sí? Porque uno puede estar adelante del motor, adelante del equipo y decir, bueno, subí, bajá velocidad, pero quizás uno solo se puede dar cuenta con el sonido, ¿no? Pero si bajamos un poquito de vuelta, subimos un poquito de vuelta, o si queremos ver la respuesta que está teniendo el motor, o esta regulación de velocidad, nosotros estaría bueno verlo graficado en algo, poder ver y entender lo que estamos viendo. Para poder ver estas cosas, nosotros podemos ir a values del controlador, ya sea en el frente del controlador o en IntelliMonitor, por ejemplo. Cuando hablamos de IntelliMonitor, vemos este values y vemos estas tres valores que vemos que están remarcados en rojo. Vemos el primero, que es el Speed Regulator Output, el segundo es el Speed Request, y el tercero es el Speed Request RPM. Bien, ¿qué es cada uno? El Speed Regulator Output, ¿sí? Como bien lo dice, es una salida, ¿sí? Fíjense que la dimensión en la que está es en voltaje, es un volt, ¿sí? Es la tensión de continua que entrega la salida del regulador de velocidad, esa salida SG out, ¿sí? La salida SG, el borne SG, bueno, tenemos una tensión ahí. Bueno, esa tensión es la que nosotros vamos a ver acá, vamos a ver cuál es la tensión que está entregando. Desde el frente del controlador lo vamos a ver cómo se marca en la foto en el recuadro rojo, dice SRO y también está en tensión. Vamos a ver esa Speed Regulator Output, vamos a ver esa tensión de salida que estamos teniendo, y de esa manera vamos a ver si está intentando acelerar, está intentando desacelerar, porque vamos a ver que sube o que baja la tensión, ¿sí? Y después tenemos las otras dos, que es el Speed Request y el Speed Request RPM, están relacionadas a lo que el controlador está pidiendo, ¿sí? Por eso es un request, ¿sí? Nos va a mostrar un porcentaje de lo que yo estoy pidiendo, ¿sí? O nos va a mostrar
un valor en RPM de lo que yo estoy pidiendo. Si yo le estoy pidiendo 1500 RPM, en request va a aparecer 1500 RPM. Si el equipo está por debajo de la RPM request, va a intentar subir la velocidad. Ahí es donde vamos a ver el speed request en porcentaje. Vamos a ver qué porcentaje estoy pidiendo, ¿sí? Es a modo visual, ¿ok? Es como ver el speed regulator output. Vamos a ver una tensión que, si bien nosotros conocemos, porque eso lo ajustamos antes y ahora vamos a ver un poquito de los ajustes, nosotros conocemos cuál es el valor de tensión medio, el alto y el bajo, entonces vamos a saber por dónde va a recorrer, por dónde se va a desplazar esta tensión para trabajar dentro de las 1500 vueltas. ¿Ok? Eso lo sabemos. El porcentaje es lo mismo. Vamos a ver qué porcentaje va a estar solicitando el controlador, ¿sí? En función de esta velocidad que nosotros ponemos como solicitada, que van a ser las RPM que están abajo. Cuando hablamos de la definición del comportamiento del control de velocidad, estamos hablando de si va a ser positivo o negativo. O sea, si vamos a tener una curva que es, vamos a decir, la ascendente, la de la izquierda, ¿no? Porque siempre hablamos de izquierda a derecha, entonces como de izquierda a derecha está ascendiendo, vamos a decir que es ascendente. Cuando hablamos que es una curva positiva, vamos a decir que es ascendente, que va desde el valor mínimo al valor máximo, ya sea desde un valor negativo a un valor positivo. ¿Ok? Y cuando hablamos de una curva negativa, no estamos hablando de manera inversa, ¿sí? Vamos a ir de un valor negativo, de un valor positivo en alto, en RPM, a un valor negativo. Fíjense que la curva siempre se maneja igual, ¿ok? Va de izquierda a derecha, pero lo que cambia es el de arriba a abajo, ¿sí? No es lo mismo empezar, voy a usar el puntero láser para que se entienda mejor, no es lo mismo empezar acá o empezar en 0 e ir para arriba, que empezar acá o empezar en este 0, ¿ok? Es de empezar de este 0 o empezar de este 0 no es lo mismo, porque yo puedo empezar de este 0 pero ir de manera positiva, o empezar de este 0 e ir de manera negativa, o incluso de manera negativa para el otro lado. Entonces, esto lo que nos define a nosotros es qué tipo de curva va a tener nuestro regulador de velocidad, ¿sí? Esto igual va a depender también de las características del regulador de velocidad. El regulador de velocidad, cuando nosotros vemos las opciones y las características de este regulador de velocidad, vamos a tener una información de cómo es la curva. De qué a qué es que me indica a mí si va a ser positivo o negativo. ¿Ok? Hay, por ejemplo, los reguladores de velocidad GAC, que son los que más comercializamos nosotros, son negativos. Funcionan de esta manera. ¿Sí? Pero bueno, ¿hay formas de subsanarlo? Obviamente que sí. Si lo pongo mal, ¿no va a dejar de funcionar? ¿No va a funcionar? No, no. Si ponemos positivo y es negativo, a lo sumo lo que va a pasar es cuando nosotros hacemos la prueba, porque esto obviamente tiene un comisionamiento, tiene una prueba, nosotros empezamos por algo. Si esto lo tenemos positivo o lo tenemos negativo, realmente no nos afecta, porque la prueba inicial va a ser la que nos determine si va a estar bien o va a estar mal. Esa prueba inicial de decir, bueno, voy a subir tantas RPM o voy a subir tantos Hz. Bien, entonces, cuando yo le doy Enter, el equipo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Subir RPM, por ejemplo. Entonces, si yo veo que tiene que subir y el equipo baja, entonces ya podemos decir que el speed reg-chart está invertido. O incluso podemos decir que los cables están invertidos. Pero bueno, eso es otro tema porque eso depende de qué tipo de señal estamos manejando. Pero en ese caso, tenemos esta opción para intercambiar esta curva y en vez de que suba, que baje. ¿Sí? Recién hablamos de que tenemos que nosotros conocemos esta tensión que va a manejar y este rango en el que se va a mover de tensión. Esto se va a dar por tres set points. Uno es el Speed Governor Bias, es el primero que aparece. Y después tenemos el Speed Governor Low Limit, Speed Governor High Limit. O sea, tenemos el bias, el límite bajo y el límite alto. Con estos tres valores, ¿qué hacemos nosotros? Con el Speed Governor Bias, nosotros lo que le decimos es, este va a ser tu punto medio. Nosotros determinamos que este es tu punto medio. Por ejemplo, vamos a hacer un caso que nosotros conocemos, que es con los reguladores de velocidad GAC. Los reguladores de velocidad de GAC dicen que el bias está en 5 volts, ¿sí? 5 volts positivos. Y después tenemos un límite alto y un límite bajo,
que ronda aproximadamente entre los 4 y los 6 volts. O sea que nuestro recorrido de esta tensión puede ir de 4 a 6. Con un bias, o sea, con un punto medio en 5 volts. Esto, a ver, esto en el manual aparece, y lo pueden ver, lo pueden chequear, pero yo con la experiencia les digo que úsenlo a modo de referencia. ¿Por qué a modo de referencia? Porque no todos los reguladores de velocidad, por más perfectos que sean, son perfectos, vamos a decirlo así. Todos los reguladores de velocidad son electrónica. La electrónica tiene su error, nada es perfecto, nada es ideal. Entonces, el punto medio es 5 volts, es aproximado a 5 volts, sí. ¿Y cómo lo chequeo? Tenemos varias formas de chequearlo. Una forma es, por ejemplo, con un multímetro medir entre la salida SG, o mejor dicho, entre el negativo y esta entrada auxiliar del regulador de velocidad, y fijarnos qué tensión tiene. Sin conectarle nada al auxiliar, si nosotros medimos la tensión en esta entrada auxiliar, vamos a tener el bias propio del regulador de velocidad, que normalmente en un GAC va a estar dentro de los 5 volts. 5 volts, 5,1, 4,9, sí va a estar rondando por ahí. Esa tensión que yo mido en ese borne auxiliar es la tensión que yo le voy a poner al Speed Governor Bias. Si yo lo que tengo que hacer es igualar esa tensión para que se quede en el medio. ¿Bien? Si no lo puedo medir, si no puedo esto, si no puedo el otro, bueno, esto es muy simple. Nosotros hacemos la regulación del regulador de velocidad para que se quede fijo en 1500 vueltas. Nosotros tenemos que tener el motor en 1500 vueltas siempre. Entonces, hago la regulación y después, ¿qué es lo que hago? Pongo como referencia 5 volts en el bias, porque sé que aproximadamente son 5 volts porque me lo dice el manual. Entonces, al momento de conectar el cable, voy a ver qué es lo que pasa con la velocidad. Si la velocidad sube, si la velocidad baja. Con estos 5 volts de vías, algo va a pasar. Puede ser que suba un par de vueltitas, que baje un par de vueltitas. Entonces yo ahí lo que tengo que hacer es, quizás si lo quiero ajustar y dejarlo lo más perfecto posible, lo que voy a hacer es, bueno, entonces, yo veo que con 5 volts, no sé, las RPM suben. Bueno, le pongo un poquito menos, le pongo un poquitito más, para ver que regule la velocidad, porque el bias lo que va a hacer es regular la velocidad, ¿sí? Y lo voy a dejar en 1500 vueltas. Supongamos que la tensión era 4.9, que yo no la pude medir porque mi tester se prendió fuego, entonces no lo pude medir, se me cortaron los cables, entonces bueno, yo lo que hago es, listo, pongo 5, puse el cable y las RPM subieron, bueno, entonces tengo que poner en 4.9. Pongo 4.9, ¿qué pasó? Las RPM bajaron, pero no lo suficiente, bueno, pongo 4.85. Y así voy ajustando el valor del bias. De esa manera yo puedo llegar a lograr tener un bias perfecto, donde no estoy forzando ni utilizando parte de la curva para mantener esas 1500 vueltas, cuando en realidad el bias tiene que estar un poco más bajo o un poco más alto. Supongo que se entendió la explicación, pero bueno, es cuestión de práctica, ¿sí? Es cuestión de probar y hacer ese comisionamiento en cada grupo generador. Cuando hablamos del Speed Governor Low Limit o el High Limit, o sea, el límite bajo y el límite alto, ¿qué son estos límites? Nosotros por default vemos que en estos valores está en 10 y en menos 10. O sea que usamos la curva completa, desde menos 10 a más 10. ¿Ok? Ahora, todos los reguladores de velocidad no usan la misma curva, no usan el mismo rango. ¿Ok? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el ajuste. ¿Esto para qué? Para que no recorra tanto, porque no va a ser necesario. Tenemos un límite alto y un límite bajo. Nosotros sabemos que, por ejemplo, con GAC tenemos este bias de 5, y que a mí me dice que el nivel alto está en 6, el nivel bajo está en 4. Ok, pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que yo lo tengo limitado a un rango donde puede recorrer este ajuste de velocidad. Y este rango lo va a determinar la frecuencia alta y la frecuencia baja del generador. ¿Sí? Recuerden que nosotros estamos hablando de un grupo generador, estamos hablando de un IntelliGen NT, que lo que tiene que hacer es recorrer, ¿sí?, un rango de frecuencia óptimo, donde yo tengo que poder llegar desde 48 ciclos hasta 52 ciclos, por ejemplo, cuando estamos hablando de una tensión que tiene 50 ciclos normal, como tenemos nosotros aquí en Argentina.
Entonces yo sé que mi punto medio van a ser los 50 ciclos, que van a ser los 1500 RPM. Y yo sé que mi punto bajo van a ser 48 y mi punto alto van a ser 52. Esos son los puntos donde yo tengo mi límite alto del Speed Governor y el límite bajo del Speed Governor. Lo que hago con estos parámetros es limitar eso. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque yo no voy a poner 52 y 48, y yo tengo que poner una tensión. Perfecto, lo que hacemos es, empezamos a bajar la velocidad, ¿sí? Por ejemplo, modificando el offset de la frecuencia nominal, que ahora lo vamos a ver. Y yo lo que voy a hacer es, listo, bajo la frecuencia, lo digo que tiene que ir a 48. Bueno, cuando llega a 48 se va a quedar en 48 ciclos, porque es un regulador de velocidad. En ese momento voy a estar midiendo en el SRO una tensión. Bueno, esa tensión va a ser la que yo puedo poner en el límite bajo. O lo mido con el tester, con el multímetro. Mido cuál es la tensión de salida que tengo, o la tensión en el auxiliar del regulador, como lo quieran medir, es lo mismo, y voy a tener una tensión. Esa tensión es el límite bajo. Voy, cambio el offset de vuelta, pongo el 52 ciclos, y mido el límite alto, y me da una tensión. Esa tensión es el límite alto. Cuando nosotros tenemos esos dos límites, ya le estamos diciendo al controlador que solamente va a recorrer ese rango entre el 52 y 48. No se va a ir de ahí. Entonces siempre voy a tener ese rango ajustado. Más de eso no va a ir, no va a recorrer. De esa manera lo limitamos. Ahora después también tenemos asociada una alarma que es el Warning Speed Reg Lim, que es el Speed Regulator Limit. O sea, ¿qué quiere decir? Supongamos que el motor se cayó en vueltas. ¡Boh! Le dio mucha carga, mucha polenta. Y entonces, obviamente, yo tengo que acelerarlo para poder mantener las 1500 vueltas. Bueno, como yo tengo un rango, cuando yo me llego a este rango, por ejemplo, a decir, yo tengo el acelerador y lo estoy acelerando y yo le doy cierta tensión de salida al SRO para que acelere, ¿sí? Y ahí es donde yo veo que la tensión se fue al límite alto o al límite bajo, dependiendo de lo que tenga que hacer, y se queda ahí. Bueno, entonces ahí es cuando nos va a tirar esta alarma de límite de regulación de velocidad. ¿Es una alarma crítica? No, realmente no, porque puede ser dependiendo de la respuesta del motor. Si responde lento, si responde poquito pesado, entonces ahí sí, quizás vamos a llegar al límite. Imagínense que estamos acelerando el motor con lo máximo que tenemos y el motor no responde, o responde muy lento. Bueno, nos va a tirar esta alarma. Y nosotros lo que tenemos que ver es, bueno, cuando nos salta esta alarma tenemos que revisar por qué es que llegó a su límite, ¿sí? ¿Por qué llegó al límite de aceleración y el motor no aceleró o no acelera? Quizás nos falta hacer ajustes mejores, ganancia, integrales y demás. Tenemos que hacer el ajuste del loop de control, ¿sí? Cuando hablamos del ajuste del loop de control, en este caso de frecuencia, recordemos, velocidad, frecuencia son lo mismo, tenemos que ir al grupo de setpoints Sync Load Control. En Sync Load Control vamos a tener todos estos ajustes de velocidad que son los importantes. Por ejemplo, el Speed Regulator Charge, que vimos recién, es esto de si la curva es positiva o negativa, ¿sí? Y más abajo vamos a tener los tres parámetros principales al momento de empezar con el ajuste de tensión y velocidad de nuestro motor. En lo que es relacionado a la velocidad, vamos a empezar por estos tres valores que tenemos marcados en rojo. Vamos a empezar primero que nada por el Frec Reg Loop, o sea, el loop de regulación de frecuencia. Tenemos dos opciones. Lo ponemos como Sync Only o lo ponemos como All the Time. En Sync Only, ¿qué es lo que va a hacer? Solamente va a utilizar el loop de control de velocidad al momento de sincronizar. Solo cuando yo empiezo a sincronizar voy a usar el loop de control de velocidad. No voy a regular velocidad si no estoy intentando hacer una sincronización. Y después cuando tenemos la otra opción, que es el all the time, va a estar haciendo el ajuste de velocidad, como lo dice la opción, todo el tiempo. O sea, todo el tiempo voy a estar haciendo el ajuste de velocidad. Entonces va a estar todo el tiempo trabajando para mantener al grupo en 1500 RPM. Estos parámetros, obviamente, estamos hablando de un lazo de control. Este lazo de control, como todos los lazos de control que tiene Comap, son lazos PI, o sea, son lazos
que utilizamos una ganancia y utilizamos una integral. O sea, utilizamos la parte proporcional y la parte integral de lo que es este lazo de control. O sea, el lazo PI. O sea que ahí vamos a tener este ajuste de la ganancia y el ajuste de la integral. Que por default, como viene, son valores estándares y a partir de ahí es donde nosotros vamos a empezar a jugar. La pregunta es siempre, ¿tenemos un valor de referencia? No, no existe un valor de referencia. Esos valores que están ahí son valores por default, que puede que sirvan perfecto o puede que sean muy malos, que puede que no nos sirvan para nada. Y nosotros tengamos que hacer un ajuste, quizás más ganancia, quizás más integral, quizás mucha menos integral o mucha menos ganancia. Esto siempre va a depender de cada uno de los reguladores de velocidad que estemos controlando. No hay ningún valor que digamos, bueno, si vos pones esto que va a salir funcionando a la perfección. Entonces, como referencia, podemos utilizar esos valores, probamos, arrancamos el motor y vemos qué es lo que hace. No se va a romper el motor por darle marcha con estos valores por default. ¿Sí? Recuerden que para hacer el primer ajuste, mi recomendación es poner el Freq Reg Loop, o sea, el loop de regulación de velocidad, este que tenemos acá, ponerlo como all the time, ¿sí? Porque nosotros, ¿cuándo vamos a hacer el primer ajuste? Cuando el motor lo tenemos en vacío, obviamente. No vamos a intentar una sincronización si ni siquiera sabemos si el motor responde. Entonces, acá ponemos all the time, ¿sí? El interruptor lo enclavamos para que no cierre nunca. La primera prueba la hacemos siempre en manual. Sacamos los relés del comando del interruptor para no poder cerrar nunca. ¿Ok? Hay que estar seguro siempre. Y después sí, arrancamos el motor y vemos qué es lo que hace. Vemos cómo se mantienen las RPM. Es así de simple. Una vez que el motor arranca, bueno, vamos a ver cómo responde. Hacemos un cambio de velocidad, hacemos esto, hacemos lo otro y vamos a probar. Pero para hacer ese cambio de velocidad, este ajuste de este loop de control, necesitamos que este parámetro esté en all the time, en todo el tiempo. ¿Sí? Bien, pasamos ahora al control de tensión. En el control de tensión en el IntelliGen NT, nosotros sí o sí vamos a necesitar el IGA-BRI junto con su IGA-BRI Trans. Cuando nosotros queremos controlar tensión, necesitamos esta interfaz que nos permita a nosotros mandarle estas, vamos a decirle señal, no es una señal como tal, sino que es un voltaje para que sube y para que baje, ¿sí? Vamos a necesitar esta interfaz. Esta interfaz que nos permite a nosotros, nos permite tener lo mismo que antes, como el SGA, o tener una curva mucho más amplia que abarque diferentes tipos de reguladores de velocidad, como de reguladores de tensión, perdón. Porque como dijimos hace un ratito, los reguladores de velocidad no son todos iguales. Los reguladores de tensión tampoco son todos iguales. Es más, algunos van a ser más fáciles que otros, o algunos van a ser más difíciles que otros. En una de mis experiencias, yo tuve, por ejemplo, yo siempre tuve la suerte de cada vez que fui una puesta en marcha, era conectar el regulador de tensión en los conectores de regulación externa o regulación auxiliar que tiene el ABR, y siempre fue fácil, fue directo, fue quizás poner entre COM y OUT1, o COM y OUT2, o OUT1 y OUT2, ¿sí? Y siempre la curva fue simple, ajustar el potenciómetro este que tenemos acá, y la curva fue bastante simple. Una de las últimas aplicaciones que hice, me tocó trabajar con un regulador de tensión Basler, el modelo no me lo acuerdo, y que descubrí que el regulador de tensión no era lineal, era un regulador de tensión logarítmico. O sea, yo le tenía que dar una señal semi-logarítmica para que ajuste la tensión. No era lo mismo cuando yo quería bajar tensión que cuando yo quería subir tensión. Es como que digamos que la curva, imagínense una curva logarítmica, ¿sí? Donde yo tengo el punto medio más tirado para un lado que para el otro. Entonces yo para un lado tengo un recorrido corto, pero súper rápido, y para el otro lado tengo un recorrido largo y lento. Entonces yo tengo que ver de qué manera hacer este ajuste, ¿sí? Y ahí es donde nosotros entramos con esto de las puestas en marcha. Nosotros con las puestas en marcha vamos a lograr esto, vamos a lograr esa experiencia, vamos a lograr
poder entender cómo funcionan más que nada los loops de control, cómo funciona de conseguir la curva perfecta que nosotros necesitemos, el límite alto, el límite bajo, ¿sí? Para esto siempre en este IntelliGNT vamos a necesitar este IGBRI que nos permita hacer esta modificación de la curva. Este IGBRI, como varios conocen ya, tiene una salida dedicada, el IntelliGNT, que es el ABRI out, ¿sí? Que va conectado al IGBRI. El IGBRI también tiene su transformador de alimentación, que lo podemos conectar de 0 a 4480 o de 0 a 220 a 277, que nos entrega los 18 volts que necesita el ABRI para alimentarse, y después conectar al ABR correspondiente. En el manual de instalación del controlador vamos a tener varias opciones, vamos a tener diferentes marcas y modelos de reguladores de tensión, donde vamos a ver cómo se conecta cada uno. Al momento de visualizarlo, esto es muy similar a lo que vimos con el regulador de velocidad. Vamos a tener en el values del IntelliMonitor, vamos a ver un grupo que se llama Volt PF Control, y en este Volt PF Control vamos a encontrar una salida o un valor que se llama Volt Reg Out, ¿sí? Voltage Regulator Output, ¿sí? Esta es la salida VRO, que también la vamos a ver en la misma ventanita que vimos antes, o la misma pantallita que vimos antes del controlador, que está justo abajo del SRO, vamos a ver el VRO. El VRO es lo vamos a ver en porcentaje, y es este porcentaje de cuánto para arriba o cuánto para abajo yo le voy a pedir al regulador de tensión. Vamos a ver cómo es la definición del comportamiento del control de tensión, o sea, cómo funciona la salida del IGBRI. Después de ahí, tómenlo a modo de referencia, porque es como les dije recién, puede que les toque una curva logarítmica, puede que les toque un regulador de velocidad diferente, ¿sí? Pero tenemos diferentes opciones dependiendo de cómo vamos a trabajar. Antes nosotros seleccionábamos si utilizamos una curva positiva o negativa. Bueno, en este caso, esta selección no la hacemos mediante un setpoint, sino que la hacemos mediante las salidas del IGBRI. Este IGBRI tiene 3 bornes de salida: el out 1, el COM y el out 2. Como verán, el out 1, si yo conecto entre out 1 y COM, vamos a tener una especie de curva positiva, ¿sí? Pero positiva en sentido de que voy a ascender. Voy a ir de 0 a 2 o de 0 a 10. ¿Sí? ¿Qué quiere decir o de 0 a 2 o de 0 a 10? Este span de esta curva, o sea, este rango de esta curva, va a depender de cómo tengo el potenciómetro que tiene el IGBRI. Voy a volver un poco para atrás. Nosotros aquí tenemos un potenciómetro, ¿sí? Este potenciómetro lo que hace es agrandar esta curva. O voy a trabajar, cuando yo tengo el potenciómetro, por ejemplo, todo al mínimo, ¿sí? Todo para la izquierda, todo antihorario, quiere decir que mi curva va a trabajar de 0 a 2 volts. ¿Sí? Cuando hablamos de out 1 y COM, va a trabajar de 0 a 2 volts. Y si yo lo tengo al máximo, va a trabajar de 0 a 10 volts. ¿Sí? Fíjense que cambia una curva respecto de la otra. Y yo puedo trabajar con el pote al 50%, pero claro que sí. Si yo lo pongo con el pote al 50%, voy a tener 1 volt. ¿Sí? Si yo lo pongo al 50, voy a estar trabajando en el punto medio, mejor dicho. Vamos a decirlo así. Vamos a trabajar en el punto medio. Yo puedo modificar entre 10 y 2 volts lo que vendría a ser el 100% de la curva. Si yo estoy al 50% de la curva, voy a tener 1 volt. Vendría a ser este punto. Si yo tengo al mínimo, si yo tengo al máximo, van a ser los 5 volts. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa entre out 2 y COM? La curva es muy similar, pero en vez de ir de 0 a positivo, o a 10, vamos a decir, vamos a tomar este punto, voy a ir del punto máximo a 0. ¿Ok? No es que es una curva negativa, sino que es una curva que va para el otro lado, o sea, es como que descendente. ¿Ok? El rango es el mismo, dependiendo cómo tenga el potenciómetro, si todo al mínimo o todo al máximo, voy a trabajar con hasta 2 volts o hasta 10 volts, dependiendo de cómo yo tenga el potenciómetro.
Ahora bien, ¿qué pasa si yo uso entre OUT1 y OUT2? Acá la cosa cambia. Si yo uso los cables entre OUT1 y OUT2, lo que voy a tener es una curva de este estilo. Voy a tener una curva que va desde menos 10, por ejemplo, a más 10. ¿Sí? Con el potenciómetro al máximo del IGA-BRI, voy a tener una curva que va de menos 10 volts a más 10 volts. ¿Sí? Con el potenciómetro al mínimo, de menos 2 a más 2. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta esto. El potenciómetro del IGA-BRI, lo que a mí me da es cuál es el máximo de tensión que yo voy a tener. Va a ser cuál es el máximo de tensión que yo voy a tener. O sea, si lo pensamos bien y lo recordamos parecido a lo que era el regulador de velocidad, el potenciómetro lo que a mí me da es el punto máximo en el cual yo puedo recorrer, ¿no? Es el punto máximo en el cual yo puedo recorrer. Y después, donde conecto, me va a dar el punto mínimo. O sea, yo tengo el límite alto y límite bajo. El límite alto me lo da el potenciómetro, el límite bajo me lo da cómo lo conecto yo. Y obviamente dependiendo de para dónde va la curva, cómo va a reaccionar la salida, o sea, depende de cómo reaccione la ABR, es como voy a yo hacer la conexión entre OUT1 y OUT2, o el COM inclusive, dependiendo de qué tipo de curva voy a estar necesitando. Todo lo demás es ajuste. Es ir a hacer el ajuste del regulador de velocidad, perdón, otra vez, el regulador de tensión. En el regulador de tensión recordemos que tenemos que hacer el ajuste del regulador de tensión. Ir al potenciómetro del regulador de tensión, con todo desconectado, la parte del control externo, y decir, bueno, va a estar en 390, va a estar en 388, en 400, no me importa. Yo voy a tenerlo en ese punto. Esta va a ser mi tensión. No se olviden que tienen que hacer ese ajuste también. Y en función de ese ajuste, después tenemos que hacer todo este otro ajuste para llegar a que el regulador de tensión trabaje en la tensión que yo le digo, que es la tensión nominal, y a partir de ahí ir para arriba o para abajo, ¿sí? La tensión que yo le diga que tiene que ir. Tanto porcentaje para arriba y tanto porcentaje para abajo para lo que es el ajuste de tensión. Tenemos que tener ese rango, al igual que tenemos que tener el rango de frecuencia. ¿Sí? Nosotros no podemos darle libre albedrío porque se va a ir para cualquier lado y puede generar realmente una molestia al momento de hacer el ajuste. Bien. Al momento de hacer el ajuste de lo que es este loop de control de tensión, vamos a estar trabajando también con una especie de si es positivo o si es negativo la curva. Vamos a estar viendo, por ejemplo, este ABR RegChar, que es el que está en azulito, que lo podemos poner positivo o negativo, que es cómo va a trabajar esta salida del controlador en referencia a la curva que estamos generando. También podemos hacer este cambio de si es positivo o negativo, o también hasta podríamos invertir los cables, pero bueno, no es lo mismo. Ahora bien, nosotros tenemos un parámetro que es el ABR-DC-OUT-bias. Este ABR-DC-OUT-bias está en porcentaje. Este parámetro lo que a mí me permite es decirle cuál es el valor al cual yo tengo que ir cuando el loop está deshabilitado. Cuando yo no estoy realizando control de tensión, o sea, por ejemplo, cuando yo no estoy sincronizando, por así decirlo, cuando el equipo, acá no es como la tensión, que yo le digo va a ser todo el tiempo o va a ser, cuando sincronizo. La tensión la va a ajustar siempre que sincronice, punto. Cada vez que vaya a sincronizar va a ser el ajuste de tensión. Ahora, este ABR-DC-OUT-bias es un porcentaje que yo le puedo ajustar para decir, bueno, este es el punto medio, yo quiero que llegues hasta acá. ¿Sí? Yo puedo ajustar eso. De esta manera también yo puedo llegar a ver cuál es el Voltage Regulator Limit. Puedo ver cuál es el límite de regulación que yo tengo y así hacer el ajuste. ¿Ok? Yo puedo ajustar el punto medio desde el ABR-DC-OUT-bias para decirle, bueno, tu bias es 50%, por así decirlo, y después digo, bueno, voy a probar
Desde el 50%, que es el punto medio, donde yo ajusté la tensión en el ABR, hice el ajuste de la curva con el IGA-BRI, le puse el potenciómetro, medí, qué sé yo, bueno, con esta ABR de Seoul Bias yo voy a probar. Estoy en el 50% del bias, bueno, voy a ir a 10%, a ver a cuánto se va la tensión. Cuando veo que llega a cierto nivel, bueno, veré si tengo que hacer más ajustes o no. Después vuelvo al 50% y después voy al 90% y tiene que subir la tensión. ¿Subió lo necesario? No, listo, tengo que ajustar un poquitito más el potenciómetro del ABR porque necesito más rango. Recuerden lo que dijimos recién. El potenciómetro del ABRI a mí lo que me da es el rango, el punto más alto de tensión. Listo, lo ajusto un poquito. Llegué al valor perfecto, vuelvo al BIAS. ¿En cuánto se quedó? En tanto, listo, ajusto de vuelta el potenciómetro del ABR. Y así hasta hacer la prueba. Ir ajustando el potenciómetro del ABR, el potenciómetro del ABRI, ¿sí? Y ver si llego, cómo voy a llegar a los valores normales. Y después, bueno, el BIAS dependiendo de dónde me quede en el medio. Nada más. Es un trabajo, lleva tiempo, y acostumbrarse quizás al que no tiene la experiencia, lleva su paciencia también. Pero es la manera en la que se hace. Y después llegamos a lo que vendría a ser la parte de loop de control de tensión. Este loop de control es igual, o de la misma manera, vamos a decirlo, que el loop de control de velocidad. Tiene un lazo PI. La proporcional, que es el voltage gain, y la integral, que es el voltage int. Nosotros ahí hacemos el ajuste de la ganancia y la integral para el control de velocidad, para el control de tensión. De esta manera, bueno, obviamente hacemos los ajustes. Cuando hablamos de un lazo PI, nosotros tenemos que entender qué es un lazo PI. Si bien yo no les voy a explicar qué es un lazo PI, porque nos extenderíamos muchísimo realmente, porque es algo que tiene su trabajo y su explicación, vamos a resumirlo en unas curvitas, ¿ok? Están estas curvas a modo de referencia. ¿Qué pasa si yo tengo mucha ganancia? ¿Qué pasa si yo tengo baja integral? Dependiendo de qué es lo que tengo, va a tener cierta reacción el motor en lo que es la velocidad o la tensión. Es lo mismo. Esto aplica a cualquier lazo PI que nosotros podamos ajustar. Tenemos lazos PID también, pero el lazo PID en este caso no aplica porque nosotros tenemos solamente un lazo PI, donde tenemos una proporcional y una integral. Si no tenemos una derivativa, no tenemos el factor derivativo, en este caso nosotros no lo tenemos. Entonces, cuando hablamos del lazo de control PI, nosotros vamos a saber que vamos a hacer este ajuste de ganancia e integral en función de la respuesta del motor o del ABR. Vamos a hablar del motor en general, ¿no? Como para hablar del motor en general. Si yo tengo la necesidad, o veo, por ejemplo, que mi motor yo le pido 1500 vueltas y llega a las 1500 vueltas, pero tarda un poquito en mantenerse, o sea, por ejemplo, veo que sube y se queda en 1495 y de a poquito va a 1496, 1497, veo que le falta esa respuesta. Entonces podemos decir de que la ganancia está ok, pero que quizás le falta un poco más de integral. ¿Sí? Como sería esta curva de acá, la primera. Fíjense que llego rápido al valor deseado, pero tardo en ajustar para quedarme en el valor que yo realmente estoy pidiendo, el valor que estoy solicitando. ¿Okay? Eso quiere decir que tenemos una buena ganancia, ¿sí? La ganancia es la cantidad vamos a decir, el acelerador que le doy, ¿sí? ¿Cuánto yo de acelerador le doy para que llegue al valor que yo le estoy solicitando? ¿Cuánto de ese movimiento, vamos a decirle, yo le doy? ¿Cuánto le imprimo de fuerza para llegar a ese valor que yo estoy solicitando? Y la integral es lo que hace es, ¿qué tan rápido voy a quedarme en ese valor? ¿Qué tan rápido voy a llegar a ese valor? Si yo tengo mucha ganancia, ¿sí? Voy a hacer que tengo muchas, como que yo, supongan que quiero llegar al semáforo. Entonces, yo quiero llegar rápido al semáforo, pero quedarme en la senda peatonal, ¿no? No pasarme. Entonces, yo quiero llegar rápido al semáforo, acelero mucho. Entonces, ¿el auto qué va a hacer? Va a acelerar, y va a acelerar muchísimo. Voy a llegar súper rápido a la línea del semáforo. Pero como yo estoy acelerando mucho, después tengo que frenar también. ¿Sí? Frenar es esa contrafuerza. Entonces, cuando yo acelero mucho,
voy a llegar súper rápido al valor de referencia, que va a ser esta línea del semáforo, pero después no puedo parar. Entonces me paso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Freno, vuelvo para atrás. Acelero mucho de vuelta. Me paso otra vez. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es no acelerar tanto. ¿Sí? O quizás acelerar mucho, pero cuando estoy por llegar, lo que tengo que hacer es dejar de acelerar y empezar a pisar ese freno para poder quedarme en el valor que yo necesito. Si yo tengo mucha ganancia y mucha integral, o un valor de integral que esté correcto, voy a tener un rebote. Cuando yo veo en nuestras curvas que tenemos un rebote, es porque tenemos mucha ganancia. Ahí es donde tenemos que bajar un poco la ganancia. Cada vez que veamos en nuestras curvas que tenemos una hoja de sierra, como se le dice, o muchos picos, montañitas, o como le quieran decir, quiere decir que tenemos mucha ganancia. ¿Por qué? Porque está yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Cuando vemos que el actuador que nosotros tenemos está rebotando, 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 vemos que se mueve mucho, es porque está tratando de ajustar todo el tiempo. Pero ajusta muy rápido, da mucho, entrega mucho, entonces se pasa por un lado, se pasa para el otro, se pasa para un lado, se pasa para el otro. ¿Sí? Entonces ahí vemos que tiene mucha ganancia. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un valor de integral muy bajo, no llegamos nunca al valor. Tenemos ganancia, pero claro, al no tener la integral, nosotros no vamos a poder llegar nunca al valor deseado, porque nos falta ese tiempo en respuesta. Fíjense que esta curva va subiendo, pero va subiendo muy lento y con un factor de ganancia muy alto, porque va a estar corrigiendo todo el tiempo, ayudado con un factor con un integral muy bajo, va a tardar mucho en llegar a ese valor deseado. Y encima va a ir rebotando. Cuando rebota, tenemos mucha ganancia. Cuando tarda mucho, tenemos muy poca integral. Acuérdense de eso. ¿Qué pasa ya cuando estamos llegando al valor óptimo? Es decir, bueno, tengo un valor de ganancia correcto, donde llegamos rápido, pero me paso, ¿sí? Pero tenemos un valor de integral muy alto. Tardo en quedarme. Yo voy y vengo, pero tardo en quedarme. Llego rápido al valor, pero estoy tardando mucho en quedarme. ¿Sí? Es como que me paso. Perdón, es cuando tenemos una integral alta. Es como que me paso y tardo en cuando vuelvo. Es como responde muy rápido, pero no llega a quedarse en el valor deseado. Pero la ganancia está correcta porque llego bien. En cambio, cuando tenemos un valor de ganancia e integral correctos, ¿sí? Vamos a ver una curva por el estilo. Vamos a llegar al valor y vamos a corregir. Como vamos a realizar este tipo de curvita donde llegamos, nos pasamos muy poquito y después corregimos rápido. ¿Ok? Esto cuando tenemos una ganancia y una integral correcta. Recuerden este tipo de gráfico, porque esto es lo que ustedes van a desear cuando hagan el ajuste de velocidad o el ajuste de tensión. Yo quiero que llegue al valor lo más rápido posible o lo más rápido recomendado en el sistema, ¿ok? No todo sistema o no todo loop de control necesita que nosotros lleguemos instantáneamente a las 1500 vueltas o a los 220 volts, ¿sí? Recordemos que esto va a depender de cada sistema. En lo que es tensión, lo ideal es que no que llegue rápido, que vaya normal, paulatino, con un ajuste correcto, firme, ¿ok? No necesitamos que sea, no sé, inmediato 220 y que se quede clavado, porque realmente no es lo que necesitamos. Y aparte no va a pasar, no van a llegar, no van a tener una curva ideal, nunca la van a tener. Pero sí está bueno que lleguen a una curva que responda rápido, que lleguemos a un valor de tensión rápido y correcto, ¿sí? Con su ajuste y su curvita como corresponde, ¿ok? Esta curva sería una curva súper aceptable en lo que es un ajuste en un lazo PI. Bien, para lo que es el ajuste de sincronismo, nosotros, cuando hablamos de sincronismo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que tenemos que sincronizar dos fuentes. Una fuente que es fija, que es la red, y una fuente que la podemos ajustar, que es nuestro grupo generador. Ahora, nosotros para hablar de un sincronismo estamos hablando de que tenemos que ajustarlo dentro de ciertos parámetros. Tenemos que igualarnos en ciertos parámetros. Bueno, estos parámetros a igualar son estos tres. El voltage window, que es la ventana de tensión permitida, o sea, yo tengo un rango de tensión permitido. ¿Sí? Yo tengo que estar dentro de este, como dice acá, estos son valores por default, no son los valores que tienen que poner, igual que antes, son valores estándar que ustedes los pueden bajar si quieren. Recomendamos que mientras más bajo, mejor. Por ejemplo, este 10% que me dice que yo tengo un 10% de tolerancia
es lo que vendría a ser la igualación de tensión. ¿Ok? Es un 10% de ventana. Por ejemplo, si decimos que la tensión nominal es 220, ¿sí? Yo tengo una ventana de 22 volts, tanto para arriba como para abajo, para que la tensión se quede. Tengo 22 volts en total, ¿sí? 11 por un lado, 11 para el otro. No 22 volts para arriba y 22 volts para abajo, ¿sí? Tengo ese 10%. 10% es mucho. En realidad esto nosotros lo estamos poniendo hoy en día en 5%, una cosa así. Donde yo tengo que emparejar la tensión y que esté dentro de esa ventana. La tensión del grupo tiene que estar dentro de esa ventana de lo que es la tensión de la red. ¿Okay? Cuando yo emparejo ahí, quiere decir que estoy emparejado en lo que es la tensión. Después tenemos el phase window, que es la ventana de la fase. Recordemos que estos son sistemas trifásicos, donde un sistema trifásico cuenta con un desfasaje en la tensión. ¿Okay? Yo tengo, lo mismo que con la ventana de la tensión, tengo el phase window, que es lo que me dice qué porcentaje de phase window yo tengo que tener. Normalmente nosotros ponemos entre un 3 y un 5% esto. ¿Ok? Como para hacerlo mejor, más preciso, que no falle nunca. Esto obviamente va a depender de la capacidad que tenga el motor de mantener eso, ¿no? Siempre vamos a hablar de eso. Estamos hablando de un motor diésel bueno, de buena calidad, con un buen ABR, con un buen regulador, vamos a lograrlo sin ningún problema. Pero si el motor es un poco complicado, medio mañoso, entonces sí podemos levantar un poquito estas cosas de que entre y no tenga problemas. Bueno, el phase window lo que nos permite es este 10%, por ejemplo, en este caso, es un 10%, ¿sí? del ángulo de desfasaje que tienen las fases entre lo que me muestra la red y lo que yo ajusto del grupo generador. ¿Ok? Es este sincronoscopio que yo tengo acá, y estos son los 10 grados que me permite a mí este ajuste. Cuando yo tengo que el ángulo de desfasaje está dentro de esa ventana de 10 grados, podemos determinar de que estamos en sincronismo, junto con la tensión. No se olviden, esto es todo una AND, ¿no? Esto tiene que cumplirse este y este. Este último es el dwell time, que es el tiempo que tiene que estar dentro de esta ventana. Tiene que estar, en este caso, 0,3 segundos. Nosotros lo ponemos un poquito más alto, ¿sí? Para ser un poco más exigentes. Tiene que estar este tiempo cumpliendo con estas dos condiciones. Que se mantenga dentro de este porcentaje de ventana y que se mantenga de estos ángulos, de este ángulo de ventana de lo que es el desfasaje entre las fases. ¿Sí? Tiene que estar este tiempo. Si cumplimos con estas tres condiciones, podemos cerrar el interruptor tranquilamente. Nosotros para ver esto, nosotros desde el controlador, nosotros vamos a tener esa ventana que ya habíamos visto, que tenemos lo siguiente: nosotros vamos a ver la tensión del grupo generador, la tensión de la red, el VRO, que recuerden que es el Voltage Regulator Output. Este es el valor de salida al regulador de tensión. Y este es la tensión de salida, en este caso, esto era un porcentaje, esto es tensión, esto va al Speed Regulator Output, al regulador de velocidad, la salida del regulador de velocidad. Y después tenemos el Slip Freak, que es lo que vendría a ser el desplazamiento de la frecuencia, ¿sí? Nosotros esto lo tenemos que tener, obviamente, en 50 ciclos. Esto lo vamos a ir ajustando con la velocidad, y vamos a tener que llegar a mantener los 50 Hz o la frecuencia de la red. Si son 50,2, va a tener que mantener 50,2. Y después, en este sincronoscopio, vamos a tener agujita que va a ir para un lado o para el otro, girando, tratando de llegar al 0 grados para cumplir con esta condición de sincronismo. Bien. Nos quedan 5 minutos, espero que todos tengan tiempo porque nos vamos a extender un poquitito. Porque vamos a pasar, perdón, esta es la diapositiva, nos vamos a pasar un poquitito porque vamos a hacer una pequeña práctica, ¿ok? Nosotros yo acá tengo un simulador, que es un simulador que tenemos nosotros, contamos con un controlador acoplado a este simulador, no importa, que yo lo tengo en este momento funcionando. Como ven, yo estoy simulando tener una red, estoy simulando que el interruptor de la red está cerrado, y estoy simulando que mi motor está funcionando a 1500 RPM. ¿Ok? Las alarmas.
El warning default credentials ya la conocen todos, o la mayoría, es porque yo a este controlador no le cambié el password por default. Tenemos password access code 0, password 0, yo no se lo cambié porque no era necesario. Y después tengo el voltage regulator limit. ¿Por qué? Porque yo ahora no estoy regulando nada. Y como es un simulador, este simulador no es un simulador fijo, sino que es un simulador con una computadora, entonces tiene ciertos ajustes que no van a ser tan perfectos, ¿ok? Entonces, sepan comprender de que quizás algunos ajustes no van a ser como nosotros deseamos, pero funciona. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver cómo reacciona, ¿sí? En nuestra práctica, cómo reaccionaría nuestras curvas en función de el ajuste de tensión y el ajuste de velocidad. Vamos a empezar con el ajuste de velocidad. Nosotros sabemos que en Basic Settings nosotros vamos a, los parámetros que vamos a utilizar, ¿sí? Van a ser la tensión nominal del grupo generador para el ajuste de tensión, y después vamos a utilizar lo que vendría a ser la frecuencia del grupo generador. Pero no vamos a usar este parámetro porque acá solamente podemos seleccionar entre dos opciones, sino que vamos a utilizar el offset. Esto me permite ir 2 Hz para arriba y 2 Hz para abajo. O sea, 48 y 52. ¿Se acuerdan del número? Porque se los dije. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ajustar los valores, ¿sí? Para abajo y para arriba, y vamos a ver cómo responde en función de los valores que nosotros tengamos ajustados en las ganancias. Fíjense que yo ya tengo ajustado que va a ser all the time en vez de ser sync only. ¿Por qué? Porque yo no voy a utilizarlo cuando le doy cerrar al interruptor, cuando voy al sincronismo. Yo lo quiero todo el tiempo porque quiero probar. Yo estoy probando en este momento. Quiero ver cómo reacciona. Ahora bien, si yo en este momento les muestro de cambiar la frecuencia, ¿sí? Vamos a cambiar la frecuencia, vamos a poner que se vaya 1 Hz para arriba. Le digo que se vaya 1 Hz para arriba, fíjense que la velocidad empieza a modificarse y la frecuencia empieza a subir. Ahora, ¿qué sentido tiene verlo así que no van a entender nada y no van a ver la curva? Entonces, para esto nosotros vamos a utilizar nuestro querido WinScope, exactamente. El WinScope, recuerden que es una herramienta de Comap, ¿sí? Que tiene sus 3 versiones. La versión principal es la que se descargan directamente, que es solo para ver, pueden ver archivos, no les va a servir de nada hasta que van a la versión demo. La versión demo la pueden descargar, se registran en la web de Comap, dicen que quieren la versión demo, mandan un correo, llenan un formulario y ellos le devuelven un número de serie, un key de activación, perdón. Este key de activación lo ponen en su ¿cómo es? En WinScope, y ya lo que van a poder hacer es poder monitorear hasta 4 canales. ¿Ok? Hasta 4 canales pueden monitorear. Que realmente 4 canales es mucho y está bastante bien. Porque, por ejemplo, si yo quiero en este momento hacer el ajuste de frecuencia o el ajuste de velocidad, yo voy a usar 3 canales. Entonces me va a sobrar uno más. Realmente se los recomiendo, es muy buena esta herramienta. Es muy buena y les va a reservar. Perfecto, vamos a nosotros, fíjense que yo ya estoy conectado, ¿sí? Estoy conectado con el equipo, controlador 1, está detenido porque está en pausa, ¿ok? No le di play, y estoy conectado con el controlador y con el candadito en verde. Lo que voy a hacer es, vamos a darle iniciar, ¿ok? Y vamos a ir viendo, vamos a hacer así, y vamos a hacer, ahí vamos a ir ajustando. Acá vamos a ajustar así, para que se vea más o menos una curva decente. Y vamos a ir viendo que yo tengo la frecuencia, ¿sí? Del grupo generador y el speed regulator output. Fíjense que están fijos los dos, ¿sí? Y están con valores, fíjense, nosotros habíamos dicho que la frecuencia vaya a 51 y el speed regulator output está en 1,993 volts. Y las RPM están en 1530. Ok, perfecto, bueno. Vamos a modificarlo de vuelta. Voy a bajar los set points del controlador, ¿sí? Fíjense que ya bajamos los set points. En Basic Settings, el offset está en 1. Vamos a poner el offset en 0. Fíjense que ahora yo voy a tener una respuesta, ¿sí? De lo que vendría a ser las RPM, porque le pedí que baje. ¿Sí? Yo en este momento yo le pedí que baje, y él lo que hizo fue bajar. Fíjense que ya bajó la frecuencia a 50 Hz, ¿sí? Y la tensión
del Speed Regulator Output está moviéndose para mantener estas 1500 RPM. Hasta acá podemos decir que acá llegó el momento donde se terminó. De acá se lo pedí, acá se terminó. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a modificar un poco. Vamos a modificar un poquito los valores de ganancia e integral. Yo voy a bajarle la integral. Se lo voy a poner en, no sé, 40. Vamos a la mitad de lo que tengo. Vamos a ponerlo en 40. ¿Ok? Y vamos a volver a hacer exactamente lo mismo. Vamos a subir un GER. Y vamos a ver qué es lo que hace. Fíjense que sube, sube, sube y sube. Y sigue subiendo. Fíjense la curva que tenemos. Recordemos que este es el Speed Regulator Output, esta es la salida, esta es la frecuencia que yo estoy midiendo, y acá vemos las RPM. Fíjense que todavía no llegó a 51 todavía. No llegamos. ¿Ok? El Speed Regulator Output sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, y la frecuencia sigue subiendo hasta llegar al valor deseado. Una vez que llega, en algún momento, porque seguimos subiendo, vieron que está tardando bastante, y todavía no llegamos al valor deseado. Recién ahora estamos por llegar. Fíjense que ahí estamos llegando a las 1530, que equivale aproximadamente a los 51 Hz. Vamos a decirle que se siga la curva. Fíjense que acá estamos intentando subir. Acá se ve un poquito en la curva. Estamos subiendo. ¿Ven cómo sube? Y ahí llegó a los 51. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a los 50. Vamos de vuelta a volver a los 50. Para hacer una comparación entre este pedacito de acá y este pedacito nuevo que estoy generando. Fíjense que ahí está bajando, está bajando, está bajando. Nosotros acá tardamos entre un cuadradito y un poquitito más. Acá ya pasó el cuadradito y vamos pasando el poquitito más. ¿Sí? Y fíjense que las RPM siguen en 1501. Y recién ahí estamos empezando a emparejar. Nosotros recordemos que estamos vamos a un 40% de integral, cuando antes nosotros teníamos 80. Nosotros tuvimos 80 de integral. Bueno, podemos determinar de que ya estamos a 50, entonces lo que vamos a hacer es detener esto. Perfecto. Una vez que lo detenemos, nosotros vamos a empezar a medir, para ver cómo reaccionó. Nosotros inicialmente, desde acá aproximadamente hasta que llegó al valor deseado, que sería acá, vamos a ver en las RPM, tardamos, supongamos, unos 21 segundos en que le di la orden y se estabilizó. Recordemos que esto es un simulador, que yo lo tengo con una computadora, que es un poco más complejo, ¿no? No es un motor real. Entonces puede que tarde mucho, tarde poco, dependiendo de cómo nosotros lo tenemos ajustado. Pero bueno, en este caso, con un valor de integral de 80, que es el valor que más nos conviene a nosotros por el simulador, tardamos unos 21 segundos aproximadamente. Con un valor de 40, ¿sí? Desde el inicio hasta que terminó, fíjense que tardamos el doble. ¿Ok? Entonces ahí es donde podemos ver una respuesta diferente, donde nosotros ajustamos un 40% de integral y vimos que tarda bastante en llegar. Y tenemos una curva bastante cómoda, una curva de salida del Speed Regulator Output, que es bastante lineal, bastante bien, y eso se lo da la ganancia. Si yo le pongo más ganancia, ¿qué vamos a probar? Vamos a poner un poquito más de ganancia. Vamos a probar de vuelta. Vamos a borrar esto. Seguimos generando. Vamos a ver nuestras curvas. Otra vez les pido perdón por el extendernos, pero yo creo que esto va a ser, está bueno, es una práctica que está bueno verla y va a ser útil para ustedes. Entonces, vamos a volver esto a 80, porque me gusta 80 porque responde rápido, pero le vamos a dar más ganancia. Vamos a darle una exageración de ganancia, vamos a darle 60% de ganancia.
Y vamos a ver cómo responde al momento en que yo le cambie lo solicitado. ¿Vieron cómo se fue? No solamente se fue, sino que se me paró el motor. Cuando tenemos mucha ganancia, podemos generar esos problemas. Entonces ya sabemos que con la ganancia hay que ir despacio. Hay que ir bastante despacio, ¿ok? No podemos saltar de escalones muy grandes porque vamos a tener ciertos problemas. Vamos a poner, en mi caso, vamos a poner 10% de ganancia y lo que vamos a hacer obviamente es arrancar de vuelta el motor. Vamos a resetear las alarmas, arrancamos el motor. Una vez que estabilice 1500, perfecto, vamos a pasar a nuestro querido, vamos a sacar el puntero, así no me molesta a mí, y vamos a WinScope. Fíjense que volvimos otra vez con nuestras 1500 RPM, ¿sí? Acá mantenemos nuestras 1500 RPM, mantenemos nuestra frecuencia, nuestro Speed Regulator Output, y vamos a dejarle, vamos a poner más bajo todavía, vamos a poner el 7, la ganancia, ¿sí? Vamos a mirar este parámetro. Y vamos otra vez, vamos a ir un Hz para arriba. Y vamos a ver qué es lo que hace. Fíjense que está subiendo. Y con una baja ganancia, no está mal lo que estamos viendo. No está mal, pero ni por cerca. Vamos a agrandarlo mejor, porque así no me gusta. Ahí vamos. Fíjense que nosotros ahora llegamos hasta los 51, ¿sí? A las 1530, y fue una curva bastante buena, no fue una curva mala. Fue una muy buena curva, pero tardó un poquito. Vamos a sacarle este gel extra y vamos a ver cuánto tarda en bajar. Fíjense que la respuesta sigue siendo buena, porque en mi simulador, ¿ok? En mi simulador, tener una ganancia baja es bueno, ¿sí? Obviamente que nosotros siempre buscamos una ganancia alta para que vaya a la tensión lo más rápido posible y podamos tener, en este caso, las RPM, ¿no? Para que lleguen a las RPM lo más rápido posible para mantener todo estable el sistema. Entonces, nosotros siempre buscamos un valor óptimo. En este caso, bueno, para mi simulador es 15%, pero bueno, con 7, fíjense que la curva sigue siendo buena. Llegamos a 50 Hz, todavía nos falta una vuelta por ajustar, ahí llegó perfecto. Vamos a medir, tratemos de recordar los valores que teníamos antes. Nosotros teníamos 21 segundos en lo que era la bajada. Fíjense que con ganancia baja, volvemos a repetir esto de tener el doble de tiempo respecto al ajuste anterior. Nosotros recuerda que teníamos 15 acá, y ahora pusimos 7, y tarda el doble. Sigue respondiendo bien, porque responde bien, porque tengo un motor que responde bien, que es una computadora, pero tengo un motor que responde bien, pero no responde en el tiempo que yo quiero. Vamos a volver a 15, y vamos a volver a probar. Vamos a volver a probar. Vamos a ajustar ahí, vamos a achicar esto. Bien, y ahora vamos a volver a probar. Con 15 vamos a ir otra vez, vamos a darle un Hz, que suba. Fíjense que sube rápido, ¿sí? Lo suficiente. Fíjense que ya estoy casi ahí. 1529, 50,9, 1530. ¿Sí? Ahora en un cachitito ya, fíjense que ahí empieza a subir hasta que se va a quedar, se va a mantener y se mantuvo.
Perfecto, ahora se lo vamos a sacar para volver a hacer la medición que hicimos antes. ¿Cuánto tarda en bajar? El pico de bajada, porque yo le pedí que baje. 1504, 1503, 1502, 1501. Ya estamos en 50 Hz. Vamos a esperarlo bien, perfecto. 1500 RPM. Perfecto, vamos a medir otra vez. Vamos a volver a medir. ¿Y qué es lo que tenemos? Desde que se lo pedí hasta que llegó, perdón, 25 segundos. ¿Sí? Este fue el final, en realidad. Tendría que ser como por acá. A ver. Nosotros tenemos acá, sí, por acá. Ahí. 22 segundos. ¿Ok? Eso es lo que tardábamos al principio. ¿Sí? Bien, ahora, bueno, de esta manera ustedes ven que dependiendo cómo ajustamos los valores de ganancia e integral, vemos por lo menos cómo reaccionan las curvas. ¿Sí? Si ponemos mucha ganancia, se va a ir al demonio, va a saltar mucho esta curva, el regulador de velocidad va a empezar a zapatear, obviamente las RPM se me van a ir a cualquier lado. Por eso, esto nos dice que los pasos de ganancia, lo ideal es hacerlo con un poco espaciado, que sea de a poquito, cosa de ver cómo reacciona el regulador de velocidad. Ajustamos la ganancia, la dejamos en un valor óptimo y ahí pasamos a la integral, que es recuerden que va a ser la velocidad en la que yo voy a ajustar este valor, esta curva, ¿sí? Con este valor, al valor que yo quiero llegar. Bien, ahora bien, vamos a pasar ahora, ¿sí? Vamos a ver directamente ahora la tensión, ¿sí? Vamos a dejar las RPM y la tensión de grupo y el voltage regulator output, ¿ok? Vamos a darle grabar otra vez, no queremos, y vamos a empezar con esto. Fíjense que nosotros tenemos las RPM, la tensión del grupo generador y el voltage regulator output, ¿ok? Bien. Si yo voy a Basic Settings, lo voy a ajustar acá, y le voy a decir, bueno, yo en vez de 230, yo quiero ir a 235. Y acá vemos con los valores que yo tengo ajustados, cómo la curva entra a subir el voltage regulator output, ¿sí? Y la tensión entra a subir hasta llegar al valor de 235, que es lo que yo quiero. Y ahí llegamos. ¿Ok? Fíjense que el voltage regulator output queda en 21,6, 235, en este caso las RPM obviamente ni se tocaron. Lo que vamos a hacer es volver a 230, que es mi tensión nominal, y vamos a ver cuánto tarda en bajar. El voltage regulator output subió y ahora está bajando tranquilo, con paciencia, hasta llegar a mis 230 volts. Y ahí empieza a llegar hasta que llegó y se quedó en 4,5. Ahora vamos a modificar un poquito la ganancia y la integral. Vamos a modificar la ganancia para abajo. Vamos a decirle que vaya a un 25% de ganancia. Y vamos a volver a pedirle lo mismo, que vaya a los 235. Empezó a subir el voltage regulator output. Fíjense que, acá lo van a notar, la curva en esta parte de acá, fíjense que está bastante más empinadita de lo que está acá. O sea que ya vamos a ver que tenemos una respuesta un poco más lenta. Ya de una vamos a tener una respuesta un poco más lenta. ¿Vieron? Fíjense que está tardando bastante, mucho más que esto. Acá tenemos 3 cuadraditos y 7, supongamos, y acá ya vamos por 1, 2, 3, y acá habríamos llegado. Vamos a volver a los 230. Y volvemos otra vez con la respuesta. Vamos a verlo así, vemos las dos curvas.
Fíjense que ya se nota bastante la diferencia en lo que es la ganancia, ¿sí? Y la respuesta en función de la tensión en este caso. Obviamente las curvas estas se ven, vamos a decir así, como que se ven feas las curvas, ¿no? Pero se ven feas porque recuerden que esto es un simulador. Bueno, básicamente eso. ¿Sí? Fíjense que por cada pico es una subida de escalón. No se olviden que por eso yo les decía al principio que recuerden que esto es un simulador, no es algo real, las curvas reales van a ser diferentes. Bien, ahora acá ya llegó a los valores, ¿sí? Fíjense que las curvas fueron bastante diferentes. Vamos a medir otra vez. Y tenemos, vamos a la bajada. Desde 235 a los 230, vamos a decir que tardó 18 segundos, ¿sí? Y cuando hablamos de un poco menos de ganancia, tardó unos 34 segundos generosamente. Fíjense que reacciona diferente, ¿sí? Tarda en reaccionar. Los ajustes, como dije hace un ratito, son muy importantes. Y eso va a depender de cada uno de los motores que nosotros tengamos, de cada uno de los reguladores de tensión, de cada uno de los reguladores de velocidad. No hay reguladores de velocidad que sean iguales, no hay reguladores de tensión que sean iguales. Podemos tener valores de referencia, pero no vamos a tener valores únicos para todos los reguladores que nosotros tengamos. Y obviamente que va a depender de cómo nosotros necesitemos que responda nuestro sistema. Por último, vamos a ver una pequeña pruebita con todo junto, inclusive el ángulo, ¿sí? Nuestro ángulo de desfasaje, ese sincronoscopio que va girando y va girando y va girando, es esta línea celeste que va a subir, va a subir, va a subir, va a subir, y va a llegar a un punto donde baje de golpe. ¿Por qué? Porque claro, cuando llega a cero, vuelve de vuelta a girar y vuelve a girar y está girando para un solo lado en mi caso. ¿Ok? Nosotros tenemos nuestros 230 volt, nuestros 50 Hz, lo tenemos ajustado con mis valores óptimos, 1580, y en mi caso vamos a poner el valor óptimo, que es 50 de ganancia y 100 de integral, y lo que vamos a hacer es vamos a decirle que sincronice. Ya que estamos, vamos a probar que sincronice. Para que sincronice nos tenemos que ir, vamos a hacer el intercambio rápido, ¿sí? Y vamos a decirle que vaya al sincronismo y nos vamos a cambiar al WinScope. Le vamos a decir que sincronice y fíjense que él está sincronizando, está sincronizando, está sincronizando, ¿sí? Está buscando todo el tiempo, está buscando todo el tiempo, ¿sí? Hasta que cierra. Vamos a poner las curvas así, fíjense que el ángulo estaba así y subió, y estaba subiendo hasta que encontró el sincronismo y se quedó en cero. ¿Sí? Fíjense, vamos a analizar un poquito esto, vamos a pararlo. ¿Ok? Nosotros tenemos las RPM. ¿Qué hicieron las RPM? Cuando yo le di cerrar el interruptor, lo que hizo fue buscar inmediatamente las RPM para igualar la frecuencia de mi grupo generador con la frecuencia de la red. La tensión, ¿sí? Tenemos la tensión del grupo, que la tenemos en rosa, y la tensión de la red, que la tenemos acá en marrón. La tensión de la red obviamente se queda fija. Lo que hizo el grupo fue subir y bajar la tensión para igualarla. Obviamente que no vamos a tener una igualdad, porque yo las redes la red la tengo en 230 y el grupo también lo tengo en 230. Si yo quisiera, podría bajar la red y ver cómo iguala la tensión nominal del grupo con la red. Pero bueno, al modo de lo que es el sincronismo, yo lo que querían es que vean el ángulo, cómo trabaja, cómo busca este sincronismo. Estaba acá arriba y empezó a bajar en función de la velocidad, ¿sí? Fíjense que la regulación de la tensión también bajó para poder llegar a este sincronismo, ¿sí? A esta curva, a esta curva que nosotros estamos viendo. ¿Ok? El equipo trabajó en todos sus
trabajó con todos los loops. Trabajó con el loop de regulación de velocidad y trabajó con el loop de regulación de tensión para poder sincronizar, mover el ángulo y que llegue hasta 0. Esto todo lo hizo el controlador con el ajuste de velocidad y el ajuste de tensión. Ajustó hasta que llegó al sincronismo y ahora en este momento lo tenemos completamente sincronizado y en paralelo con la red. ¿Sí? Obviamente no le den mucha importancia a este valor, recuerden que yo tengo ciertas limitaciones, pero bueno. Hasta acá llegamos con este webinar.